Buenas noches a todos. Les pediría por favor que, como primera medida para que esto salga técnicamente de la mejor manera posible, desactiven sus micrófonos. Y les doy las gracias por estar con nosotros en esta reunión. En nombre del Hospital Privado de Rosario, del Grupo Gama, les doy la bienvenida a esta reunión científica que tiene como objeto conversar sobre reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una entidad de consulta muy frecuente en la actualidad y que atravesó distintas etapas. Una de las primeras etapas, muchos años atrás, era la etapa del desconocimiento, donde se le atribuía a esta enfermedad el origen psicológico y que demostraba el desconocimiento total y absoluto. Actualmente hemos dejado atrás toda esa época y también diría que también dejamos atrás la época de establecer un versus, cirugía versus tratamiento médico. Hoy en día hemos aprendido a trabajar en forma multidisciplinaria, en asociarnos y buscar de nuestras actividades lo mejor posible para el mejor resultado y el mejor diagnóstico. La prueba de ello es que hoy estamos aquí con ustedes, personas que son sumamente destacadas en el manejo tanto clínico como quirúrgico de esta afección, y nos acompañan en el día de hoy el doctor Cecilio Cerisoli, que es director de GEDIT, destacado endoscopista y gastroenterólogo, que va a aportar novedades y aspectos que son importantes en nuestro objetivo. La doctora Verónica Gorotner, que es una cirujana y también endoscopista, que ha realizado y dedicado su formación al estudio funcional y la patología funcional esófago-gástrica. Es una destacada cirujana digestiva y cirujana especialista en cirugía bariátrica. Como comentadores va a estar el doctor Juan Luciani, que es un endoscopista y gastroenterólogo que tiene especial dedicación en el tema del reflujo gastroesofágico y dedicación en todos los aspectos vinculados a la endoscopía en cirugía bariátrica. También está con nosotros el doctor Gabriel Solsi, que es un especializado en el estudio de la motilidad del aparato digestivo y que junto a nosotros conformamos un grupo donde desarrollamos el análisis de las enfermedades del esófago dentro del hospital privado, donde cada uno de los servicios se relacionan horizontalmente y conforman unidades para diagnóstico y tratamiento. Como acompañante también y comentador de lujo lo tenemos a Alejandro Grigaites, que es un destacado cirujano bariátrico que tiene una formación y una dedicación al estudio y al tratamiento del reflujo gastroesofágico y que actualmente es el presidente de la Comisión de Cirugía Bariátrica de la Asociación Argentina de Cirugía. Así que bueno, yo creo que las presentaciones dan un poco la pauta de la calidad de las personas que nos van a guiar. El objetivo es buscar aspectos y conceptos lo más prácticos posibles que nos pongan en el estado del hoy de esta patología, cómo evaluarla, cómo diagnosticarla y cómo usar el arsenal de recursos que tenemos. La idea es dejar atrás la etapa de cirugía versus tratamiento clínico y entender cómo nosotros nos complementamos para hacerlo mejor para nuestros pacientes. Así que si estamos ok, le damos la bienvenida a Verónica, y Verónica, te escuchamos muy atentos. Si querés compartir tu pantalla, te lo vamos a agradecer. Buenas tardes, ¿pueden ver ahí mi pantalla? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar la charla del tema que nos ocupa hoy, que es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo. Pero antes de meternos de lleno en el tratamiento, me gustaría hacer un repaso rápido acerca del diagnóstico, porque hay a veces como una incertidumbre y cierta confusión en el diagnóstico de esta enfermedad, y lamentablemente esto nos puede llevar a un abordaje equívoco de la enfermedad y por supuesto al fracaso en el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, con lo cual si el fracaso es quirúrgico sería mucho más grave. Básicamente tenemos 4 pilares diagnósticos para la enfermedad por reflujo, que son la clínica, las imágenes, que es la seriada de esófago gastrodenal,
la endoscopía y los estudios funcionales esofágicos. No funcionan el uno sin el otro, es decir, son complementarios. Y en las próximas diapositivas me gustaría darle la importancia y el valor que tiene cada uno. Vale la pena sentarse con el paciente y tomarse unos minutos y hacer un interrogatorio exhaustivo, porque de este interrogatorio va a depender el tratamiento que nosotros indiquemos al paciente y los resultados que podemos tener de ese tratamiento. Por ejemplo, es fundamental diferenciar si los síntomas son típicos o atípicos, ya que los pacientes con síntomas típicos son los que más se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico. Los más frecuentes son, por supuesto, pirosis y regurgitación y en menor medida disfagia. Pero ojo con los pacientes que vienen quejándose de distensión abdominal, de eructos, de náuseas, de tos, de una sensación de globo en la garganta. Esos síntomas pueden deberse a reflujo, pero también pueden deberse a alguna otra disfunción del aparato primario que los ocupa. Entonces tenemos que aprender a discernir eso, y sobre todo, cuando llegan los pacientes en general ya están en algún tipo de medicación, algún tipo de tratamiento. Preguntarle cuál es el tratamiento que está recibiendo, cuál es la dosis, cómo lo toma, y cuál es el efecto, si el paciente logra controlar sus síntomas con ese tratamiento que en general son inhibidores de la bomba o no. Eso también nos va a servir para predecir los resultados del tratamiento que indiquemos. Pero ¿cuál es el valor de los síntomas? Lamentablemente es muy bajo. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si nos basamos simplemente en el interrogatorio, no podemos decir que el paciente tiene o no tiene reflujo. Fíjense este estudio, por ejemplo, que hicimos en la Universidad de San Francisco, donde 822 pacientes fueron derivados para estudios funcionales porque todos tenían sintomatología compatible con reflujo. Cuando se le hizo manometría y pH-metría, el 30% de esos pacientes tenía pH-metría normal, es decir, que estos síntomas eran debidos a otra patología. Si operamos a estos pacientes, vamos a ir por mal camino. Después el consenso de Lyon sugiere hacer una prueba con IBP. Es barata, esto es fácil, el paciente viene, tiene síntomas, le doy IBP, pero ¿cuál es la sensibilidad y especificidad? Es baja también. Y fíjense este estudio que se realizó en Australia para ver cuánto servía esto. O sea, tomaron 300 pacientes. De esos fueron investigados todos de manera objetiva con pH-metría, el 64% tenía reflujo objetivo. Entonces a estos pacientes le dieron esomeprazol durante 2 semanas. ¿Cómo fue la respuesta de estos pacientes? De los que tenían reflujo documentado, casi el 70% respondió bien a este tratamiento. Pero los que no tenían reflujo también respondieron bien, la mitad de los pacientes. Quiere decir que si yo arribo al diagnóstico de enfermedad por reflujo solamente porque el paciente respondió bien a la medicación, también no voy a ir por un camino certero. Bueno, la seriedad en que nos ayuda es fundamental. Si estamos pensando en operar a un paciente, queremos saber cuál es la anatomía, si el paciente tiene una hernia hiatal, si tiene una estenosis por reflujo y yo tengo que dilatar ese paciente antes de operarlo. Y a mí siempre me gusta recalcar que la presencia de hernia hiatal no es sinónimo de reflujo, y viceversa, que el paciente tenga reflujo no quiere decir que tenga una hernia hiatal. Pero, bueno, es importante saber la anatomía del paciente que estamos abordando. Y la endoscopía es fundamental. Pero ojo, la endoscopía por sí sola tampoco nos sirve para diagnosticar reflujo. Fíjense que de los pacientes que tienen reflujo documentado por pH-metría, más de la mitad no presenta esofagitis, es decir, que tiene una enfermedad por reflujo no erosiva. Así que si nosotros le hacemos una endoscopía a un paciente que tiene síntomas y que no tiene esofagitis, nos estaríamos perdiendo casi la mitad de los pacientes. ¿Qué pasa cuando encuentro un paciente con esofagitis A o B? Puedo sospechar que tiene reflujo, pero no puedo arribar al diagnóstico de reflujo. En cambio, cuando yo ya me encuentro con un paciente con esofagitis C y D, o que tiene un esófago de Barrett, o que tiene estenosis pépticas, bueno, ese paciente sí, evidentemente tiene reflujo. Y por último, en el tema del diagnóstico, los estudios funcionales esofágicos son fundamentales. Sin esto yo no puedo decidir si el paciente tiene reflujo o no. Ellos son la manometría, que puede ser la convencional o la de alta resolución, o la pH-metría, y si le podemos agregar impedanciometría, mucho mejor. ¿Para qué nos sirven?
Bueno, la manometría es fundamental para excluir trastornos motores primarios del esófago. Yo no quisiera hacerle un Nissen a un paciente que tiene una calasia, y parece una barbaridad esto que les estoy contando, pero ha pasado. Un paciente que viene con regurgitación, que tiene una disfagia moderada, puedo inferir que ese paciente tiene reflujo y hacerle un Nissen. Esto sería una aberración. Bueno, además de saber la motilidad del esófago, quiero saber dónde voy a colocar el catéter de pH-metría, porque esto es muy preciso. El catéter tiene que estar colocado 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior. Eso es una medida fidedigna que nos va a proporcionar la información de qué pasa durante 24 horas o 48, si utilizamos el sistema Bravo, adentro del esófago del paciente. Hay una serie de parámetros que se toman en cuenta para arribar al diagnóstico de reflujo ácido o no. Como recordamos, el score de Mister, el normal, es menor o igual a 14.7. Si tiene menos de esto, el paciente no tiene reflujo ácido. Si tiene más, estamos ante un reflujo patológico. Y tenemos que saber que este es el único test objetivo que nos va a decir si el paciente tiene o no reflujo ácido. Y por supuesto es muy importante porque esto nos permite establecer una correlación con los síntomas. Y esto también nos va a dar un parámetro de cómo va a ser el resultado de ese paciente. Si el paciente tiene buena correlación de los síntomas, es decir, que marca un episodio, por ejemplo, de pirosis, y nosotros vemos que ahí cae el pH, bueno, eso es una buena correlación de los síntomas. Y este paciente va a responder mejor al tratamiento quirúrgico. Y si tenemos acceso a impedanciometría, mucho mejor, porque esto nos permite determinar la dirección del reflujo, la composición física, y cuando lo asociamos a pH-metría, nos puede decir si es la composición química, si es ácido, si es no ácido, si es débilmente ácido. Y esto es particularmente importante en aquellos pacientes que, a pesar de presentar un tratamiento con dosis full de IVP y estar cumpliéndolo perfectamente, sigue presentando síntomas, no controla. Entonces ahí podemos estar ante la presencia de un paciente con reflujo no ácido que le está provocando estos síntomas. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del tratamiento de la enfermedad por reflujo? Bueno, por supuesto, mejorar los síntomas del paciente y resolver, lesiones del esófago si estas existieran. Bueno, por supuesto, siempre indicamos dieta al paciente, el tratamiento farmacológico, que va a estar a cargo del doctor Cerisoli, y el tratamiento quirúrgico es la tercera opción. Ahora, lo que sí me gustaría destacar es que el tratamiento farmacológico, con IVP o con cualquier otro tipo de medicación, lo único que hace es modificar el pH del fluido que va a ir desde el estómago hacia el esófago. Pero permanecen aún los problemas anatómicos, el esfínter incompetente, las alteraciones de la peristalsis y, por supuesto, si hay una hernia hiatal. Así que lo único que hago es modificar el pH de ese fluido. Entonces, ¿cuál es el objetivo del abordaje quirúrgico de estos pacientes? Corregir los defectos anatómicos, por ejemplo, en el caso de una hernia hiatal, y los fisiológicos, porque como ustedes sabrán, la principal causa de reflujo es las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Entonces, mediante la creación de una funduplicatura de 360 grados, nosotros recreamos esa válvula que está defectuosa y podemos evitar que se produzcan tan frecuentemente las relajaciones transitorias que terminan en reflujo. Pero antes de pensar en operar a un paciente, nos tenemos que hacer 3 preguntas básicas. Y en base a todo lo que charlamos hasta ahora, parece simple, pero hay que analizar los datos. ¿El paciente tiene reflujo confirmado? La única manera que lo voy a saber es haciendo los estudios objetivos, que son los estudios funcionales. Me tengo que basar en los 4 pilares que hablábamos anteriormente. Ahora, si el paciente tiene síntomas, ¿esto yo los puedo atribuir al reflujo? ¿O el paciente tiene síntomas respiratorios porque además de tener reflujo tiene asma, por ejemplo? O además de tener distensión abdominal, tiene un síndrome de intestino irritable. Entonces tengo que descartar que esos síntomas pertenezcan realmente al reflujo o el origen sea en algún otro órgano. Entonces volvemos a ver si los síntomas son típicos o atípicos, a ver cuál es la correlación en la pH-metría cuando el paciente marca el episodio de reflujo, si baja o no en la medición del pH, y por supuesto qué respuesta tiene este paciente a los IVP
porque eso nos va a dar un parámetro de cómo va a responder este paciente. Sin duda, el paciente que tenga mejor respuesta a los IVP va a andar mejor después del tratamiento quirúrgico. Entonces ahí puedo preguntarme si realmente la cirugía es el tratamiento adecuado y decidirlo en base a todos los datos que yo he recabado. ¿Cuáles son los mejores candidatos a cirugía? Bueno, el paciente que tiene regurgitación, que tiene asma debido a reflujo, que se aspira de noche porque se acuesta y tiene episodios de aspiración. Bueno, sin duda ese paciente yo no lo voy a ayudar con IVP, porque lo único que voy a hacer, como decía anteriormente, es cambiar el pH de ese fluido, pero va a seguir ingresando a la vía aérea esa regurgitación. Aquel paciente que tiene respuesta parcial en los IVP, es decir, que está con dosis máxima, pero la pHimetría sigue anormal, no lo logra controlar con IVP. Aquel paciente que tiene síntomas, sobre todo ese paciente que tiene síntomas típicos como pirosis y regurgitación y tiene una hernia hiatal, ese paciente tiene un defecto anatómico que yo realmente lo voy a beneficiar con un tratamiento quirúrgico. Aquel paciente que no tolera la medicación. Y por último, un paciente joven que lleva bien el tratamiento médico, pero que no quiere tomar medicación por el resto de su vida. Ese es un buen candidato. Pero ojo, tenemos que estar muy atentos a los predictores de malos resultados. El paciente que no responde al tratamiento médico probablemente no responda a la cirugía. El paciente que tiene predominio de síntomas atípicos, como decíamos antes, el paciente puede tener asma porque tiene asma, es asmático, no porque está refluyendo contenido gástrico hacia los pulmones. El paciente que no tiene buena correlación de síntomas, ese paciente seguramente yo no lo voy a ayudar. El paciente que tiene enfermedad por reflujo puro, ahí es dudoso. El paciente que tiene hernia hiatal se va a ver más beneficiado. Bueno, por supuesto, el paciente con pHimetría normal, ese no es candidato. El paciente obeso, y al final de esta charla le vamos a dedicar unas diapositivas a este paciente, y por supuesto el paciente con trastornos psiquiátricos, que está bastante presente en este tipo de patología. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer una vez que yo decidí que el paciente es buen candidato? Sin duda, la funduplicatura de Nissen laparoscópica es la opción quirúrgica que en este momento podemos ofrecerle al paciente. Y me gustaría mostrarles un video cortito para repasar un poco los aspectos técnicos. Sé que hay médicos clínicos que por ahí no sé si les interesa tanto, pero es cortito el video. Acá podemos ver la hernia hiatal. Era un paciente que tenía una hernia hiatal pequeña, pero que estaba muy sintomático. Comenzamos con la sección de los vasos cortos para liberar todo el fundus gástrico. Esto es fundamental para que cuando hagamos la funduplicatura sea una funduplicatura sin tensión, porque en cuanto tenemos tensión, ahí se nos va a desarmar la funduplicatura y va a perder el sentido fisiológico que intentamos imponerle a la cirugía. Luego nos movemos hacia la parte derecha, vamos a abrir la parte flácida, todo utilizando siempre el bisturí armónico, y vamos a encontrar el pilar derecho, e intentamos siempre hacer con maniobras romas el ingreso al mediastino para poder disecar el esófago y el estómago. Ahí vemos el mediastino, y tratar de reponer el estómago a la cavidad abdominal. Durante estas maniobras puede abrirse la pleura, es una de las complicaciones conocidas de esta cirugía. Ese neumoperitoneo no es grave porque es dióxido lo que se difunde y se absorbe rápidamente, con lo cual estos pacientes no van a necesitar un tubo pleural, salvo que presenten hipoxemia o alguna otra alteración grave. Bueno, ahí hicimos la disección, ya tenemos el estómago en la cavidad abdominal y parte del esófago también en la cavidad abdominal, y vamos a reparar el esófago mediante una cinta hilera con una ventana retroesofágica y terminar finalmente la disección, porque esto es imprescindible para que no recidive la hernia. Bueno, voy a adelantar un poquitito el video y quiero mostrarles la indemnidad del nervio vago. Esto es fundamental, porque en cuanto lesionemos este nervio, el paciente va a tener diarrea y no va a ser muy placentero. Así que siempre queremos asegurarnos de que esté indemne, y una vez ya con el estómago en la cavidad abdominal vamos a proceder a cerrar la crura.
siempre vamos a utilizar sutura irreabsorbible y lo vamos a hacer con una bujía de calibración, en general de 52 French, y esto es fundamental que lo haga un anestesiólogo que trabaja siempre con nosotros, que tiene experiencia, porque ahí es donde se puede producir una perforación gástrica. No solo la podemos producir nosotros durante las maniobras de disección, sino que durante la inserción de la bujía. Y ahora vamos a conformar la funduplicatura. Si ustedes ven, es imprescindible que tomemos la parte correcta del estómago, que es el fundus gástrico, que acá podemos ver la sección de los vasos cortos. Porque un error muy común es tomar el cuerpo gástrico, y eso nos lleva al fracaso, porque ahí va a estar mal construida la funduplicatura y el paciente va a presentar disfagia, y eso no lo vamos a solucionar con dilatación, con ningún tipo de tratamiento que no sea el quirúrgico y volver a hacer la funduplicatura de manera correcta. Una vez que hicimos los 3 puntos de funduplicatura, anclamos la funduplicatura a los pilares, y bueno, ese es el final de la cirugía. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, como veníamos diciendo durante el video, el neumotórax, la injuria esofágica o gástrica y la laceración hepática o esplénica, que puede terminar en esplenectomía, así que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando disecamos los vasos cortos. Y los efectos colaterales, esto es fundamental charlarlo con el paciente, porque el paciente que tiene buen control de los síntomas y que tiene solo pirosis y que toma inhibidores de la bomba, tiene que saber que si lo operamos simplemente porque no quiere tomar medicación, a lo mejor va a tener disfagia. Esta disfagia en general es transitoria. Tarda en irse entre 2 y 4 semanas y se produce por inflamación y edema de los tejidos durante la cirugía, pero si dura más de 3 meses ya hay que empezar a estudiar al paciente porque probablemente haya habido algún defecto técnico. Y otra cosa que tiene que saber el paciente es que va a tener distensión abdominal, porque ese efecto que nosotros buscamos de válvula con la funduplicatura nos va a disminuir, por supuesto, las relajaciones transitorias del esfínter, pero también va a imposibilitar el eructo. Entonces el aire que trague el paciente va a quedar atrapado y el paciente va a presentar distensión abdominal y meteorismo. Entonces ese paciente que a lo mejor controla muy bien los síntomas con medicación, no quiere estar distendido y tener meteorismo. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Y bueno, por supuesto, como les comentaba con la lesión del vago, la diarrea. Este es un trabajo que sintetiza muy bien, y es de un grupo, los resultados de la funduplicatura de Nissen, y es de un grupo muy conocido de expertos mundiales, y es el grupo del doctor Pellegrini y Schlager en Seattle, que presentaron a largo plazo el seguimiento de 400 pacientes que ellos operaron, y evaluaron, por ejemplo, los síntomas, y vieron que los síntomas típicos, como decíamos anteriormente, como la pirosis y la regurgitación, se resolvieron en el 90% de los pacientes. Ahora, cuando evaluaron los otros síntomas gastrointestinales, ya ahí bajó, fue del 83% la resolución. Y ni hablar los respiratorios, que fue del 79%. Por esto hay que saberlo para poder manejar las expectativas del paciente. Que no crea que esto es mágico, que se van a resolver todos los pacientes. Si bien las chances son altas, hay que empezar a discernir cuál es exactamente la patología del paciente y la presentación. Bueno, estos síntomas fueron duraderos. El 74% de los pacientes todavía estaba funcionando la cirugía a 10 años. Y esto es lo más importante. Fíjense que la pH-metría de un prequirúrgico, de un Demister de 56, recordemos que normal es menor de 14.7, bajó a 16. Y que normalizaron por completo su pH-metría el 71% de los pacientes. Y cuando le agregamos el que mejoró, que no la normalizó completamente, subimos a 88, con lo cual este número no es despreciable. Ahora, ¿qué pasó cuando analizaron los pacientes que todavía estaban tomando medicación? Casi la mitad de los pacientes seguía con medicación, y ahora voy a hacer un apartado de eso porque es muy importante cuando nosotros leemos y analizamos la literatura, porque a lo mejor decimos, uy, la mitad de los pacientes está tomando medicación, ¿para qué se hizo una funduplicatura? Ahora vamos a ver. Casi el 4% necesitó una reoperación, y fíjense lo que les digo, lo de los efectos colaterales. El 66% reportó al menos un efecto colateral. Por eso hay que también tenerlo en cuenta. Y lo que les decía de la medicación, este es otro estudio que hicimos en la Universidad de San Francisco con 124 pacientes que habían sido sometidos a funduplicatura.
todos volvieron a la consulta porque estaban sintomáticos. Entonces le hicimos pHimetría a todos. Fíjense, el 61% de todos estos pacientes que tenían síntomas tenían un pH normal. Ahora, de estos pacientes, la mitad de estos 124 estaba tomando medicación. Decidió volver a la medicación porque tenía síntomas. Fíjense que cuando le hicimos pHimetría, casi el 70% tenía una pHimetría normal. O sea que esta medicación era innecesaria. Por eso en el momento de evaluar el paciente o la literatura que leemos, hay que prestar atención a esto. Bueno, y por último, el paciente obeso. El paciente obeso es difícil que se vaya a beneficiar de una funduplicatura, porque el paciente obeso tiene el agregado del aumento de la presión intraabdominal, con lo cual si hacemos una funduplicatura, probablemente esta funduplicatura termina en el cuello rápidamente. No va a resistir esa presión. Y este es un estudio objetivo de Boston, en el que analizaron los resultados en 224 pacientes a los que se le hizo funduplicatura. Y los dividieron por peso. Peso normal, sobrepeso y pacientes obesos. Fíjense qué pasó. Los pacientes obesos tuvieron 31% de ellos tuvieron recurrencia de la enfermedad, versus 4% de los pacientes normales. Con lo cual, si yo estoy ante un paciente que tiene un índice de masa de más de 30, yo voy a dudar no le voy a indicar una funduplicatura. Por eso es un factor que hay que tener en cuenta. Y la opción sería el bypass gástrico para este paciente. ¿Por qué? Porque hacemos un pouch pequeño en donde las células parietales que queden acá va a ser mínimas, porque la gran concentración va a estar en el fundus, y esas son las células que secretan el ácido, con lo cual ya el factor ácido lo voy a disminuir, y después voy a seccionar el yeyuno a 60 centímetros del TRACE y hacer una anastomosis con el asa distal. Fíjense que la bilis va a ser liberada a 120 centímetros de la gastroyeyuno anastomosis, con lo cual el reflujo ácido va a ser muy poco probable y el reflujo biliar también muy poco probable. Bueno, es tema de otra charla, algunos pacientes siguen teniendo reflujo por diversos factores, pero realmente es la cirugía que hoy en día le podemos ofrecer al paciente obeso. Y estos son datos de estudios objetivos, y con esto ya prácticamente termino. Esto es un estudio que se realizó en Brasil, pacientes sometidos a bypass gástrico con reflujo. Los estudiaron antes, a los 6 meses y a los 39 meses. Y fíjense que el score de Mister bajó de 28 a 1.2. O sea que es una cirugía que realmente se le ofrece al paciente obeso con muy buenos resultados. Y estos son nuestros resultados. Fueron 13 pacientes que estudiamos antes y después del bypass. Todos tenían reflujo, con un score de Mister de 36, y este bajó a 11 al año de la cirugía. Y si vamos en términos de resolución, casi el 70% de los pacientes resolvió su reflujo y un 23% mejoró objetivamente. Y como conclusión, es imprescindible hacer una buena evaluación prequirúrgica, seleccionar bien al paciente que vamos a operar, no desestimar el factor obesidad, es muy importante porque esto nos puede llevar al fracaso. Establecer expectativas con el paciente, sentarse y poner todas las cartas sobre la mesa. Exponer, por supuesto, los posibles efectos colaterales para poder decidir si seguimos adelante o no con la idea del tratamiento quirúrgico, y, por supuesto, tener un equipo entrenado. Muchas gracias. Excelente, Verónica. Realmente a los que nos gusta este tema nos encanta verlo tan bien presentado y fundamentado, y sobre todo entender de que esto no es un menú de lo que uno toma lo que quiere, sino que hay una secuencia razonada de razonamiento para llegar al mejor tratamiento. Vamos a darle al final el paso a los comentadores para que nos den desde una visión gastroenterológica y quirúrgica su opinión, pero antes de darle paso a Cecilio le vamos a preguntar a Gabriel Solsi, que es el encargado de toda el área de estudios funcionales, algunas cosas que son claves para entender por qué y cuándo debemos pedir, y entender sobre todo qué diferencia hay entre la manometría de canales múltiples y la manometría de alta resolución. En breves palabras, cuál es la ventaja que nos da y en qué pacientes, y buscando qué, si bien lo mostró Verónica, la pH impedancia nos puede ser útil en la selección. Bueno, empezando, primero buenas noches, gracias Jorge. Y empezando por la última pregunta, no hay duda que el pH impedancio está para la patología
que no son 100% claras o 100% el cuadro de reflujo bien marcado. De todas formas, hay factores pronósticos, donde ya hay nuevos parámetros, aparte del emitter, como el parámetro de la impedancia basal nocturna, donde se ha demostrado que a menor impedancia basal nocturna hay un mejor pronóstico de respuesta quirúrgica y respuesta al tratamiento con IVP, porque son los pacientes que más lesión tienen. Y eso, digamos, en paralelo a lo mismo que vemos con estos pacientes que en la manometría de alta resolución, y enseguida voy a contar un poco la diferencia entre la alta y baja, también se ha demostrado que los pacientes con trastornos motores menores por la esofagitis, secundaria a la esofagitis, son los que mejor pronóstico tienen también a la respuesta tanto médica como quirúrgica. Bien. ¿Y con relación a la diferencia de la manometría? Para el paciente, desde el punto de vista práctico, es mucho más cómoda, es mucho más confortable, porque una cosa es un estudio, la de alta resolución, es más breve, y el catéter una vez que se conecta, que se coloca, se deja quieto y no se moviliza. En cambio, en el otro caso, en la convencional, hay que ir manejando el catéter, ya que no cubre todo el esófago al mismo tiempo, y al no cubrir todo el esófago hay que ir moviéndolo al catéter para ir buscando los distintos segmentos del cuerpo y del esfínter. Eso desde el punto de vista para el paciente. Ahora, desde el punto de vista de la mejoría en la respuesta del diagnóstico, bueno, por ejemplo, en las hernias hiatales podemos ver el grado de hernia hiatal y la ubicación real del esfínter del esófago inferior y de la curva diafragmática, tanto para saber qué tipo de hernia tiene, como para saber después, posteriormente, la colocación de la impedancia del estudio. También para descartar disfagia, porque por ejemplo hay situaciones de acalasia donde se acorta durante el estudio, el catéter sube, entonces parecería que el esfínter relaja, pero en realidad no relaja, sino que se acortó el cuerpo del esófago, entonces subió el catéter, movilizó el catéter, y son falsas relajaciones. Para ver, también saber que los estudios que hacemos, que te contaba esto de la respuesta al estímulo de los 5 tragos rápidos, también vemos que, porque hay parámetros y vemos que a mejor respuesta, la respuesta positiva, o sea, superior a 1 sobre la DSI, que es el valor de contractilidad del cuerpo del esófago, cuando medimos la contractilidad del cuerpo del esófago, si está en valores bajos, por ejemplo, en esto que te contaba antes, de trastornos motores menores, si está menor a 500 y después posteriormente vemos una DSI mejorada, eso habla de un mejor pronóstico y además asegura a los cirujanos la posibilidad de hacer una cirugía MISEL sin problema. En cambio, si hay una DSI menor a la DSI previa, eso haría que hay un riesgo posterior de disfagia. Bien. Bárbaro. Cecilio, ¿estás listo como para arrancar con tu charla, tu presentación? Estoy listo, estaba muteado nomás. Bueno, voy a compartir la pantalla. Hola, gracias a todos por invitarme. Quiero avisarle que esto no lo va a salvar a Juan de invitarme a comer pescado cuando vaya a Rosario, así que quiero que conste en actas, nada más. Bueno, la idea de hoy es que yo hable un poquito de las novedades en el tratamiento de la enfermedad por reflujo, y con Vero nos pusimos de acuerdo. Ella iba a hablar del tratamiento quirúrgico, yo voy a hablar de algunas de las novedades del tratamiento médico, y voy a hablar algo de un tema que compartimos y que creo que es más, quizás más del resorte de ustedes que mío, y de los gastroenterólogos, a menos que hagamos terapéutica avanzada, que es el tratamiento endoluminal, con las cosas que están viniendo y algunas que probablemente tengamos muy pronto en la Argentina. Rápidamente, Vero lo dijo muy claramente, los objetivos terapéuticos en la enfermedad por reflujo es el alivio completo y total de la pirosis, que es un síntoma cardinal, y otros síntomas, la curación de la esofagitis, el mantenimiento de la remisión clínica y endoscópica de la esofagitis, la prevención de la aparición de complicaciones, y todo esto lo logramos con el control de la exposición del esófago a la secreción ácida. Me faltaría agregar a la pepsina y a la bilis, y que esta es la mejor medida para lograr estos objetivos. Claramente, las dos formas lo hacemos, en el caso del ácido puntualmente,
con el tratamiento médico y con la cirugía, y en el caso del ácido y la pepsina y la bilis lo hacemos solamente con la cirugía. Pero la enfermedad por reflujo es una enfermedad compleja, es una enfermedad multicausal, y esto es un slide bastante viejo, del 95, que no ha cambiado demasiado, en el cual vemos que existen muchísimas causas por las cuales podemos tener exposición de la mucosa esofágica al reflujo gástrico. La alteración de la resistencia tisular, cuál es el rol de la hernia hiatal. En unos muy pocos casos, yo he visto muy pocos, o ninguno, hay hipersecreción ácida gástrica. En muchos de los pacientes con reflujo hay superposición de otros síntomas de patología funcional y hay vaciamiento gástrico anormal. Hay situaciones en las cuales el aumento de la presión intraabdominal, como es la obesidad o el embarazo, genera alteración de relajación del esfínter esofágico inferior. Hay disminución hay alteración del clearance esofágico, esa forma en la cual el esófago se limpia. Hay también alteración de la sensibilidad visceral y una percepción alterada en el sistema nervioso central y la percepción como pirosis o dolor de situaciones que para otra persona al lado no haya esa alteración del umbral. Y fundamentalmente la causa por la cual todos vamos es la disfunción del esfínter esofágico inferior, ya sea por la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior o por el aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que son normales, ¿okay? Pero en la enfermedad por reflujo están disminuidas. Claramente las tres estrategias que tenemos para tratar a estos pacientes son usar remedios, operarlo, como hizo Vero muy bien, o procedimientos endoluminales. Vamos a tratar de dedicarnos a la farmacológica y brevemente a los endoluminales, que creo que darían para una charla un poco más larga. ¿Qué pasa desde el punto de vista farmacológico? ¿Una enfermedad tan compleja solamente la vamos a arreglar con IVP? No. Tenemos que saber de que hay enfoques terapéuticos y que van a seguir llegando enfoques terapéuticos. Esta es una charla de novedades, no vamos a hablar de omeprazol, pero sí es importante que ustedes piensen que del 60% o 70% que decía Vero, de pacientes que no tienen daño visceral, esofágico, mucoso, y tienen hipersensibilidad visceral, cualquier medicamento que actúe sobre la sensibilidad visceral nos va a generar mejoría, y ahí estamos el uso de antidepresivos y agentes serotoninérgicos, sobre todo antidepresivos de tipo de inhibición de la recaptación de serotonina, pueden tener que ver. Reducir el reflujo gastroesofágico en forma directa, ya sea con productos que aumenten la presión en el esfínter esofágico inferior. Bueno, muerto el cisapride, no tenemos ningún prokinético útil que ahí actúe, pero tenemos que pensar que podemos disminuir la relajación de transitorias del esfínter esofágico inferior con el uso de medicamentos como el baclofen, o podemos usar otro tipo de prokinéticos que pueden tener efectos sobre el vaciamiento gástrico e impedir que se junte líquido para que pueda refluir. También podemos actuar a nivel del clearance, o sea, aumentando la protección de la mucosa, y ahí es donde está el sucralfato, los antiácidos, y en esto va a haber novedades. Pronto en Argentina vamos a tener otra vez Gaviscon, lo cual parece que no, pero es el mejor antiácido por lejos, y durante muchos años no lo tenemos. También estimulantes de la producción de muxina, bicarbonato y algunas drogas más experimentales como agonistas de receptores de serotonina 5-HT4 que producen aumento de la secreción a nivel esofágico. Lo importante es que hay que pensar en la caja. Es cierto, los IVP son las mejores drogas, pero también hay otras drogas en las cuales tenemos que pensar. El IVP ha cambiado la historia de la enfermedad por reflujo. Todos nosotros sabemos que antes todos nosotros los viejos, sabemos que cuando no había inhibidores de bomba, la enfermedad por reflujo era una cosa muy complicada. Los pacientes hacían estenosis y producían una severa discapacidad, y realmente los inhibidores de bomba desde hace ya 30 años han cambiado la historia de la enfermedad. Lo que ustedes quiero que vean en este slide, que también tiene sus años, es qué es lo que, como toda enfermedad funcional, tiene cierto grado de respuesta a placebo, ¿ok? Y quiero que vean en rojo la respuesta a placebo y en azul cuál es la ganancia terapéutica utilizando inhibidores de bomba de protones, y esto solamente utilizando trabajos prospectivos controlados randomizados. Ustedes ven que la curación de la esofagitis, la ganancia es enorme, el producto es magnífico, tanto si es leve como es severa. El alivio de la pirosis es excelente,
la ganancia terapéutica, ya no tanto en el reflujo no erosivo, solamente un poquito más del 50%, muy poco contra placebo en la regurgitación, y esta es la razón por la cual yo sostengo, yo y mucha gente, que los pacientes con regurgitación en forma recurrente debemos considerar la cirugía en forma precoz y no entretenerlos con pastillas. En el dolor torácico no cardiogénico, en la cual hay una pHimetría positiva, es muy alta la ganancia terapéutica, pero si la pHimetría es negativa, y sobre todo si es una pH impedancio, prácticamente es nula. Lo mismo en la tos, es leve, diríamos escasa, los pacientes que tienen tos crónica, que tienen pH positivo, y es prácticamente nula con respecto al placebo en los que tienen pH negativa, perdón. Y la carraspera, cuando el reflujo es negativo, no hay ninguna, y el asma solamente cuando hay recontraprobada posibilidad de que se deba a microaspiraciones, y eso es bastante más difícil de demostrar de lo que vemos habitualmente. Pero esto es para ver, realmente las drogas estas son maravillosas, pero son maravillosas en la pirosis, en la esofagitis, y bastante buenas en el reflujo no erosivo. ¿Cuál es la respuesta de los síntomas? Bueno, esto es un semáforo, ¿ok? Es un trabajo publicado por Robin Fass en Gastroenterology en el 2018, y realmente vemos que verde, la cosa camina bien, pirosis no investigada, pirosis sin esofagitis, esofagitis erosiva y dolor torácico no cardiogénico con test positivo para reflujo. Es amarillo en la regurgitación, yo diría que es casi rosa en la regurgitación, y la pirosis con esofagitis a veces no es suficiente, y es decididamente rojo cuando el semáforo nos dice que el paciente tiene dolor torácico no cardiogénico, pero nosotros no podemos demostrar reflujo. En la tos crónica no nos va bien, y en los síndromes laringeos sin enfermedad digestiva asociada nos va muchísimo peor todavía. Si uno analiza, esta es la respuesta al tratamiento, solamente el 14% de los pacientes que tienen carraspera y no tienen síntomas típicos de reflujo mejoran con inhibidores de bomba. Así que cuidado, porque nosotros vemos estos pacientes hoy polimedicados. Es difícil que veamos un paciente totalmente virgen de omeprazol o cualquier droga, y los vemos necesariamente polimedicados con prazoles de venta libre y múltiples tratamientos hechos por otras especialidades. Y bueno, sabemos que lo primero que hago yo cuando veo un paciente que me viene a ver por carraspera y no tiene síntomas típicos de reflujo es decepcionarlo. Y le muestro este slide y le digo que voy a tener que tratar 80 pacientes para mejorar uno. ¿Okay? Bien. ¿Qué preguntarse si el paciente anda mal? Esto es importante porque si bien, como ustedes ven, no solucionamos todo con los IVP. Si falla, primero, ¿en qué anda mal? ¿Qué es lo que controla mal? Si falla en el control de la pirosis, si falla en el control de la regurgitación, si tiene escape nocturno, si tiene síntomas atípicos, el enfoque va a ser definido de acuerdo a qué es lo que está fallando. Si hay un pretest elevado de que este paciente tenga reflujo, es decir, tiene esofagitis, o como decía Vero, uno sospecha de que las lesiones esas pueden ser provocadas por reflujo, la pregunta es, ¿cumplió con las indicaciones? Y esto es bastante menos frecuente de lo que uno cree, y ahora lo vamos a ver. Los pacientes toman muy mal el IVP, es la dosis correcta, y bueno, todo el mundo hoy receta medias dosis, no sé por qué, hay miedo a usar un IVP, después podemos charlar un poco más. ¿Es el IVP adecuado? En general son todos más o menos parecidos. Lo que hay que tratar de hacer es usar uno bueno. ¿Es un metabolizador rápido? Vi uno solo en mi vida y me lo mostraron en un congreso internacional. O hay una falla en la barrera mecánica, y en ese caso estaríamos en el mismo caso que en la regurgitación. La única pastilla que sirve cuando un paciente tiene regurgitación es la que uno pone en el hiato y la deja puesta para que no refluya. ¿Okay? Es imposible solucionar problemas mecánicos con pastillas. ¿Okay? El diagnóstico es correcto, realmente el paciente tenía reflujo o era una pirosis funcional, se trataba de un cuadro de hipersensibilidad visceral, había superposición con otros trastornos funcionales, descartamos adecuadamente la esofagitis eosinofílica. Vero señaló la catástrofe que es operar a un paciente con acalasia. Bueno, a veces no llegan a operarse, pero los tratamos nosotros
como si fueran reflujo y en realidad tienen acalasia. Y recuerden que uno no diagnostica aquellas cosas que no piensa, así que hay que pensar que un paciente con regurgitación puede no tener reflujo y tener una acalasia. Zollinger y Ellison, no conozco mucha gente que haya visto más de uno y que se lo hayan mostrado, como de recién, trastornos en la evacuación gástrica y algunas otras cosas que han cambiado, pero que son alta preocupación para los otorrinolaringólogos, que son presencia de síndrome de superposición con alergia, patología sinusal, consumo de trabajo, abuso de la voz, etc. ¿Okay? Estas son todas las cosas que el pensador de Rodin se plantea cuando un enfermo no anda, pero me gustaría que analicemos cuáles serían un poco los pacientes más difíciles de tratar, porque a ellos van a ir las novedades. Primero son los pacientes que no adhieren al tratamiento, no toman bien los fármacos y no hacen las modificaciones en el estado de vida. Y en segundo lugar, los pacientes para los cuales el tratamiento que le estamos dando es insuficiente. Cuando uno ve estas cosas, recuerden que el IBP necesitamos tomarlo todos los días. Parece una pavada, pero el paciente dice, mire doctor, la verdad que andaba bastante bien, pero ahora que no lo tomo 2 veces por semana no ando bien. ¿Y quién te dijo que lo tome 2 veces por semana? Por favor, es un producto que hay que tomarlo a diario, a menos que uno esté en un esquema de tratamiento de mantenimiento, ya sea en días intermitentes o a demanda. Es importante que la gran mayoría de los IBP los necesitamos tomar 30 minutos antes del desayuno, y hoy no vamos a hablar, por el homenaje al tiempo, en la persistencia de síntomas, especialmente nocturnos, y no vamos a hablar de seguridad de la droga. Para esto me va a tener que invitar Juan a comer pescado a Rosario. Bien, necesidad de tomarlo a diario, hablábamos. Esta es la farmacocinética de una IBP convencional. Tomamos la droga, se produce un pico, y cerca de las 24 horas ya no tenemos droga en sangre, ¿ok? Así, no podemos pretender de que tener un bloqueo ácido, si comemos si comemos una hamburguesa con ketchup y bacon a las 23 horas, que nos haga efecto el IBP que tomamos a las 8 de la mañana antes de desayunar. Estos no son todos los IBP, tenemos IBP de doble pico y estos son los que tienen dos tipos de gránulos, de liberación rápida y liberación lenta, pero otra vez, si bien es un poco mejor la concentración del medicamento y el efecto terapéutico, no podemos pretender eso, ¿ok? Y recuerden que lo tenemos que tomar en ayunas porque los IBP solo se fijan en las bombas de protones activas. Entonces necesitamos que la droga se absorba y una vez que llega, cuando no están activas, recién en la medida en que comemos, si la droga no está activa se tira y en la medida en que comemos, la droga se vuelve a activar. Cuando vamos a la necesidad de tomarlo antes del desayuno, bueno, el timing en el cual damos la medicación y el paciente come es una ventana de oportunidad. Es unos 30 minutos, entre 40 y 35 minutos y hasta 15, 10 minutos antes, en los cuales la droga es efectiva. Si la damos con la comida, no sirve. Cuando vamos un poco a ver cuáles son los resultados en el mundo real, es que el 60% de la gente toma bien la dosis diaria de los IBP. O sea que hay 40%, 4 de cada 10 pacientes que toman IBP que no lo toman todos los días, porque se olvidan, porque ese día se sienten bien. 46% de los pacientes los toma previo a las comidas. ¿Estamos dándole adecuadamente las indicaciones? Solamente la mitad. 70% de los médicos de atención primaria y 20% de los gastroenterólogos no le indican al paciente cómo tomarlo, y ustedes vieron que los prospectos los hacen los abogados, con lo cual es muy complejo leer un prospecto, por lo menos para mí, que soy gastroenterólogo, y saber cómo tomar un medicamento. Así que hay que tomarse un rato para explicarle al paciente cómo tomarlo. ¿Qué podemos hacer para mejorar la adherencia y la efectividad? Bueno, por supuesto, todo lo que podamos hacer para fortalecer el vínculo de la relación médico-paciente es importante. Tenemos que explicar cuál es el mecanismo de la enfermedad. Acá lo que está fallando es una válvula y lo que estamos haciendo dándole una droga es modificar la calidad de lo que refluye, como decía Verónica, y no estamos solucionando el problema. Usted no se va a curar del reflujo con esta pastilla, sino que muy probablemente necesitemos tomar esta droga por un buen tiempo. Explicar los fundamentos de la farmacocinética de la droga que estamos, estas curvas que parecen tontas, pero decirle, mire señor, si usted se va a comer una hamburguesa con bacon y ketchup a las 11 de la noche, o a las 3 de la mañana, después que vuelve del boliche, lo más probable es que necesite tomar otro, porque si no, no le va a hacer efecto a la medicación.
Dar un mes de tratamiento para evaluar la eficacia de la enfermedad con reflujo en pacientes con síntomas típicos y esperar por lo menos 3 meses en los pacientes con síntomas atípicos. Y explicar claramente que en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, la pastilla no es una panacea y no puede hacer todo el trabajo. ¿Okay? Así que tenemos que dar pautas para modificaciones en el estilo de vida. Y las pautas, si bien no tienen una calidad de evidencia muy buena, porque nadie ha hecho un trabajo prospectivo randomizado y controlado, son útiles para manejar al paciente y son especialmente útiles en los primeros tiempos de la enfermedad. Bajar de peso, todo lo que uno puede hacer es poco, dejar de fumar, ingerir los alimentos más temprano, es decir, acostarse más tarde, elevar la cabecera de la cama, esto es especialmente útil para los pacientes con reflujo nocturno. Dormir del lado izquierdo, se puede, es causa de divorcio, tengo gente que me lo viene a agradecer. Evitar medicamentos que relajen el esfínter esofágico inferior y comidas, como por ejemplo el alcohol, la menta y el chocolate. Esos son productos habituales que uno come después de comer viendo tele. ¿Qué hay de nuevo en farmacología? ¿Hay IVPs nuevos? Sí, hay IVPs nuevos. Y lo vamos a tener muy pronto, si Dios quiere, en Argentina. Muy pronto prepandemia. No sé qué tan pronto ahora. Pero se llaman PCABs, y PCABs es la abreviatura o el acrónimo de Potassium Competitive Acid Blockers. O sea, a diferencia de los IVPs convencionales, estos actúan sobre la TPasa potasio e hidrógeno dependiente. La bloquean competitivamente la disponibilidad del potasio para la ATPasa. Está en desarrollo desde el 1980. Yo sigo diciendo que esto es el futuro desde hace 20 años por lo menos. He visto morirse el Linaprazán, el Solaprazán, el Revaprazán, y el único que queda vivo de esa tanda es este que vamos a hablar ahora, que es el Vonoprazán, y hay 3 o 4 más en distintas fases de desarrollo farmacológico, sobre todo en Oriente. El Vonoprazán es un producto japonés, es un desarrollo del laboratorio Takeda, y está en venta en Japón y en toda Asia, y es una molécula que la característica que tiene es que es estable en medio ácido, no requiere un comprimido gastroresistente, se absorbe muy rápidamente, con o sin comida en el estómago, no dependemos de dar bien de que el paciente coma dentro de los 30 minutos que la toma, y tiene una vida plasmática muchísimo más larga que los comunes, casi 9 horas. Aquí están las características. El mecanismo de unión de la bomba de protones es iónico y reversible, mientras que el IVP convencional es un mecanismo de unión covalente y reversible y destruye la bomba de protones. Es estable el ácido, no así el IVP. La vida media es 9 horas contra entre 0,5 y 2,1. O sea, es 4 veces la vida media que tiene vida media más larga de los inhibidores, que es el dexlansoprazol. El pK es muchísimo mayor, esto es una constante disociación. Lo interesante es que no tiene prodroga, o sea, no requiere reactivarse dentro del organismo, a diferencia del IVP que sí. No tiene polimorfismo en la forma en la cual se metaboliza, y sí los IVP. Actúa sobre la fase activa y sobre la fase de reposo, compitiendo con el potasio en la TPasa, mientras que el IVP actúa solo en la fase activa, por eso si no comemos no sirve. Se puede dar antes o después de las comidas, solo antes de las comidas, y logra efecto pleno con la primera dosis, mientras que la latencia de los inhibidores de bomba está entre 3 y 4 días. Inhibe en forma competitiva tanto las bombas activas como las inactivas. Este es un mecanismo de acción. Si esta es la célula parietal, estas son las túbulo-vesículas que contienen el ácido, y estos receptores violetas son las ATPasas, potasio protón dependientes, o sea, la bomba de potasio. Y acá vemos un ejemplo de qué es lo que hace el lansoprazol, que necesita que el ácido se produzca, por eso el paciente tiene que comer. Se fija la bomba de protones, y esa bomba de protones, caput, muere. Mientras que el vonoprazán es estable en medio ácido y bloquea tanto las bombas inactivas como las activas. ¿Okay? Se acumula en forma estable en el canarículo de la secreción ácida, se une a la bomba de protones a través de un enlace no covalente con una muy lenta tasa de disociación. Trabajos de vonoprazón, todos japoneses, y como estamos en un mundo donde hacer trabajos de investigación grandes es muy caro,
todos los trabajos japoneses estos, y la gran mayoría de los trabajos con droga ahora, son todos trabajos de no inferioridad. O sea, no es peor que la droga de referencia, es el lansoprazol, 30 para ellos. La tasa de curación son más rápidas y altas, pero lo importante es que las tasas de curación son todos estudios de no inferioridad. La dosis es de 10 o de 20 miligramos en el mantenimiento y la dosis de ataque es de 20 a 40 miligramos. Lo mismo cuando uno en los estudios de seteo de la dosis, siempre son todas no inferiores al lansoprazol y las dosis están entre 5, 10, 20 y 40 y los mejores resultados se logran con 20 y 40. En esofagitis severas a 4 semanas, 20 y 40 superaron numéricamente la tasa de curación del lansoprazol. Bien, algunos estudios también japoneses, esofagitis erosiva resistente IBP, y esto sí es importante, muy buena respuesta en esófago no erosivo, con insuficiente control ácido con rabeprazol, rotados a 20 miligramos de buenorprazol, con un muy buen prolongación del tiempo de pH intragástrico menor a 4 y un score sintomático que se reduce significativamente. ¿Qué pasa con el pronoprazán? Bueno, hay algunas cosas que yo quiero reflexionar con ustedes porque esta droga la vamos a tener seguramente el año que viene aquí. Es una droga que es resistente al ácido, presenta alta afinidad por y bajo clearance de la célula parietal, o sea, se pega a la célula parietal y tarda mucho en irse, lo cual la acción lo hace con una droga de acción más potente y más prolongada. Tiene el máximo efecto en la primera dosis, en lugar de requerir 3 a 5 ciclos de dosis como los otros IBPs. Es ideal para usar en situaciones en las cuales se requiere una potente inhibición de rápida instalación y durante un tiempo prolongado. Pensemos, esofagitis severas, lo que significa hoy el drama de poder erradicar efectivamente el Helicobacter pylori, el vonoprazán está demostrando unos resultados interesantes. En pacientes que lo van a tomar cada tanto, es fantástico, le damos una dosis y producimos la máxima inhibición. Realmente hay un mercado, seguramente un nicho de mercado para estas drogas que vamos a poder ver pronto. Bien, esas son las novedades de las pastillas. En conclusión, démosle bien las pastillas a la gente, tomémonos nuestro tiempo y veamos un poco qué pasa desde el punto de vista endoluminal. Cecilio, no sé si vos nos escuchás, nosotros no te escuchamos. ¿Están escuchando? Sí. Me dice que tengo bajo internet, no sé por qué, pero bueno. Sí. ¿Ahora me están escuchando? Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Desde cuándo no me escuchan? No, fueron los últimos 15 segundos. Bueno, el Stretta, ¿cómo funciona? ¿Okay? Lo que es un catéter que tiene agujas, un balón, ¿okay? Que se infla y a través de ese balón se liberan en forma radial al balón agujas que lo que hacen es liberar en una cantidad de energía de radiofrecuencia de baja intensidad. Produce una remodelación de la musculatura del esfínter esofágico inferior y el cardias, y también los estudios clínicos muestran que tiene relajaciones transitorias del esfínter, disminuye en forma significativa las relajaciones transitorias, con lo cual sería un método que disminuiría y contribuiría a reparar la barrera. ¿Qué pasó con el Stretta? ¿Por qué se fue? Bueno, la empresa que lo desarrolló quebró. Entonces, y estuvo quebrada y cerrada durante mucho tiempo, hasta que otra empresa compró el producto y lo relanzó. Pero inicialmente fue muy promisoria los datos, y ahora a largo plazo siguen siendo promisorios. ¿Cuáles serían las indicaciones? Bueno, pacientes que no responden o son intolerantes a IBP, pacientes que no desean tomar medicación, pero no desean cirugía ni un implante, y ahora vamos a ver cuáles son los implantes.
disponibles. Reflujo recurrente post-Nissen, esto es bastante discutible, pero lo podemos charlar. Pacientes con reflujo post-gastrectomía en manga, y esto es otra cosa que también es bastante discutible y la podemos charlar, porque si el paciente tiene una gastrectomía en manga, hay que ver si tenía reflujo antes, en ese caso está mal operado con esa estrategia, ahí lo podrá decir luego Ale y Vero en mayor detalle. ¿Cuál es la utilidad en NERDS? Los datos son bastante contradictorios, pero son buenos en líneas generales, y hay cierta data de reflujo laringofaringeo y en síntomas extraesofágicos, siempre acompañados de síntomas típicos también. Más de 25.000 procedimientos hechos en el mundo, 14 años, más de 14 años, esto es viejo, tiene una calidad de evidencia buena, tiene 3 trabajos prospectivos controlados randomizados contra placebo y tiene un randomizado versus inhibidores de bomba. La Sociedad de Cirujanos Endoscópicos de Estados Unidos le da una calidad de evidencia buena, 34 estudios clínicos y consistencia en el reporte, un metaanálisis, todos con muy buenas datas en cuanto a todos los parámetros. En cuanto a las medidas subjetivas, la calidad de vida medida por todos estos cuestionarios, el score de pirosis y el score de satisfacción, todos son significativos, y cuando uno analiza las medidas objetivas, o sea, la exposición del esófago inferior menor a 4 y el score de Dimister, también los números son muy buenos. Quizás no tan, pero son buenos. ¿Cuál es la razón? Esto no se da. Yo creo que ha sido este problema comercial que tuvo la empresa, ahora en todo, y ahora la razón por la cual muy probablemente no lo hagamos tanto en el país es el costo. ¿Sí? Sigue siendo un costo que es bastante superior a una fundoaplicatura y por supuesto muchísimo más que una pastilla. ¿Me escuchan? Sí. ¿Perdón, decían algo o no? Escuchamos en algún momento, se pierde por la señal, pero la mayoría del tiempo te escuchamos claramente. Bueno, la aplicatura transendoscópica, y hay un montón de maquinitas preparadas para esto, pero básicamente lo que queremos hacer es desde la luz del esófago. El Esofix fue uno de los más promovidos inicialmente y fue el que tuvo los mejores trabajos, y ahora hay más, hay applicators, esto vamos a ver mucho más en el futuro, vienen cada vez más cosas. Ustedes, la mayoría, sé que hay muchos cirujanos bariátricos acá, ustedes saben que hay procedimientos para hacer cirugía endoluminal. Bueno, todos esos procedimientos van a venir a ayudarnos a controlar los pacientes con reflujo, y seguramente tendremos que hacer equipos de trabajo con nosotros que tenemos movilidad endoscópica y ustedes que tengan movilidad quirúrgica para poder hacerlo bien. ¿Qué pasa con el LINX? El LINX es una cosa magnífica porque es un anillo en el cual hay imanes, y lo que hacen es que la apertura y el cierre del esfínter esofágico inferior, cuando está adecuadamente posicionado, sea intermitente, porque el mismo bolo alimenticio dilata al pasaje a través de la zona donde está el dispositivo, que es nada más que un rosario de imanes. Cada uno de estos son imanes, cierra cuando no hay presión sobre él, abre cuando hay presión y el bolo alimenticio pasa. Múltiples trabajos, les recuerdo que el lanzamiento de esto fue un trabajo en New England en el 2013, fue la primera vez en mi vida que yo vi un trabajo de lanzamiento de una tecnología médica en New England, y en la cual terminaba el trabajo en New England diciendo que era algo promisorio. Bueno, la promesa parece que fue verdad, porque ahora tenemos muy buenos scores en lo que significa reflujo, regurgitación, y tenemos bastante buen reflujo, scores en todo lo que significa reflujo. No voy a hablar del Endostim, salió del mercado, específicamente útil en pacientes con dismotilidad esofágica y reflujo, pero también otras empresas que crece en cuanto a la realización de los estudios clínicos, y luego por diferentes situaciones desaparece del mercado y eso se lleva el producto hasta que alguien lo compre, y muy probablemente tengamos otra vez electroestimulación del esfínter esofágico inferior.
¿Qué pasa con la evidencia del LINX? Bueno, es muy buena, es contundente. Estos metaanálisis muestran que realmente la cosa funciona. En Argentina todavía no tenemos LINX. Lo que tengo entendido es que esto lo compró, este producto que lo vendía una compañía que se llamaba Thorax, lo compró Johnson & Johnson y que está tramitando los papeles para tenerlo pronto en Argentina. Bien, a modo de conclusión de esta charla de novedades, yo quisiera que repasemos cuáles son las cosas viejas que tenemos. Yo creo que los IVP son drogas muy buenas, excelentes, muy seguras, son drogas maravillosas que cambiaron la historia, pero no los manejamos tan bien como creemos, porque probablemente no le estemos diciendo al paciente todas las características que estas drogas tienen. No son ni con mucho la panacea para todos los pacientes con reflujo, y aquí es donde lo que decía Verónica, la selección con los estudios funcionales es fundamental. Y sepan que vienen estos nuevos IVP que son a medida, van a ser bien para nicho, una droga que produce una potente inhibición ácida, muy rápida, en un tiempo muy corto y que dura muchísimo. Bueno, eso está viniendo y los vamos a ver en los próximos años. También vienen métodos, ya están en el mundo, métodos mini-invasivos endoluminales y laparoscópicos con muy buena calidad de evidencia, y creo que como siempre para nosotros la accesibilidad y la curva de aprendizaje son claves, porque vivimos en una parte del mundo donde la accesibilidad no va a ser fácil, y la curva de aprendizaje para estas cosas, cuando el costo de estos procedimientos hace que no sean muy frecuentes, es muy difícil de adquirir. Bueno, muchas gracias. Yo me quedo si hay preguntas. Preparé otro tema más, pero no sé si da. Me parece que es bastante ya. Ustedes me dicen. Realmente el tema es tan amplio y hay tanto para hablar que, bueno, en definitiva tendríamos que dejar aquí en función del tiempo, no del interés. Pero bueno, vamos conformando a través de estas dos exposiciones que son completísimas, la complejidad que tiene todo esto y cómo hay un mundo en movimiento por debajo de la superficie que nos va a aportar más soluciones. Tenemos dos comentaristas que bueno, prestigian también esta reunión. Vamos a pedirle a Juan que elabore una serie de preguntas, o saque sus conclusiones como para redondear esta parte clínica, y después a Alejandro Brigaites vamos a hacerle y transmitirle algunas inquietudes que están desde la cirugía para que junto con Verónica redondeen ese tema. Nos quedan 15 minutos y vamos a tratar de aprovecharlos. Juan. Sí, hola, buenas noches. Ante todo, gracias a Jorge por convocarme para esta reunión. Y me gustaría preguntarle a Cecilio sobre dos conceptos que dijo Verónica, a ver qué es lo que él opina. El primero, que los inhibidores de UMA modifican solamente el pH, si él está de acuerdo con ese concepto, y si no le agregaría el volumen también, aparte del pH. Y segundo, sobre un concepto que se está hablando, que lo mostró Verónica y se está hablando en Chicago también, de acuerdo a las esofagitis grado A y B, si ya no lo consideran como una enfermedad por reflujo. O sea, ¿cómo estamos hoy en la práctica clínica y cómo te manejamos hoy con ese tipo de esofagitis? Empiezo por la segunda. Para mí la esofagitis B es un marcador prácticamente indeleble de que el paciente tiene reflujo. La esofagitis A podemos discutirla, sobre todo porque yo estoy notando, esto es una observación personal, los endoscopistas cada vez hacemos más endoscopías dobles. Y yo estoy notando una prevalencia de esofagitis A en pacientes que no tienen ningún síntoma y son tipos que tomaron 2,5 litros de líquido para prepararse. Y muy probablemente hayan tenido reflujo el día previo y con eso tengan una mínima erosión. La esofagitis A lo podemos discutir. Para mí la esofagitis B es un marcador indeleble de reflujo. Es más, no he visto prácticamente esofagitis B sin pacientes que no tuvieran reflujo. Esto es una opinión personal y me gustaría después preguntarle a Vero cuál es la evidencia esa. Pero para mí la esofagitis B es indiscutible. Y la primera, Juan, era si los IVP también, sí, es cierto, los IVP no solo manejan el ácido, sino que también manejan ciertamente en parte el volumen de la secreción, pero el efecto fundamental es por la supresión del ácido. Pero es cierto, incluye el volumen también. Bien. No sé si está claro. ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? No, le daría paso a Alejandro. Bien. Alejandro, ¿estás ¿nos escuchás? Ahí está. Está muteado, Ale.
No, por eso. Ale, lo que hay con el micrófono. Sabemos que de la experiencia, tanto del tema de reflujo como en esta nueva etapa que nos tocó vivir de generar reflujo a través de la cirugía bariátrica, me interesa muchísimo que vos nos comentes tu vivencia en relación no solo a los obesos con reflujo, sino a lo que es el reflujo en general y el enfoque quirúrgico. Bueno, muchas gracias por la invitación al Grupo Gama y a vos, Jorge. La realidad es que nosotros habitualmente como cirujanos generales quizás, no tenemos una evaluación tan compleja y tan sutil como para tomar decisiones. Yo creo que los cirujanos debemos estar atentos a este punto, porque, como fue mi ejemplo, que yo estoy en la cirugía bariátrica, empecé en la cirugía general y pasé por la cirugía oncológica, digamos, la experiencia de el manejo es mucho más sutil de lo que pensamos, es mucho más específico de lo que pensamos los cirujanos generales. Necesitamos tener en cuenta que esto es una patología compleja, con pacientes complejos que son difíciles de interpretar. Quizás necesitamos un brazo gastroenterológico importante, todos los equipos quirúrgicos, que no, digamos, tienen dedicación. Yo tengo la suerte de tener a Verónica en el equipo, tenemos la suerte todos de trabajar en conjunto y de poder analizar los pacientes en forma profunda. Pero, bueno, evidentemente esto en la patología general de la cirugía general es difícil, y más aún en los pacientes obesos. Por eso nosotros recalcamos siempre que el paciente debe ser muy bien evaluado, no solo, como dijo Verónica, con los síntomas y la anamnesis, sino que además se deben hacer estudios de laboratorio esofágico específicos. Yo me acuerdo que hace un tiempo estuve en un congreso de la IFSO, de la Federación de Cirugía de la Obesidad, dando una presentación sobre este tema, y mostraba un estudio, un metaanálisis, un review sistemático, que reunía 33 estudios que evaluaban pacientes que iban a cirugía bariátrica y cómo era la evaluación y cómo era la respuesta a la cirugía bariátrica en cuanto al reflujo. Y de esos 33 estudios, había 11 que no tenían estudios específicos y que se manejaban solamente con la anamnesis. Entonces, creo que en esto hay que ser claro. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo, gracias, como decía yo, a la participación de gente como Verónica, que está específicamente formada en este aspecto, nosotros cada vez que vamos a hacer una cirugía que creemos que puede ser, digamos, provocadora de reflujo, uno tiene que hacer estudios específicos y evaluar al paciente en forma profunda. Lo que les preguntaría a ustedes es, más allá de toda esta cuestión de la cirugía bariátrica, es la evidencia nos está mostrando que el tratamiento farmacológico es muy interesante, tanto en el estudio en el Lotus como en los nuevos IBP que comentó Cecilio, con lo cual creo que, digamos, más allá de los clásicos pacientes con trastornos de la anatomía o no respondedores, me parece que digamos, la terapia farmacológica está ayudando muchísimo y está disminuyendo de forma franca el índice de indicación quirúrgica. No sé qué opinan los relatores. Cecilio, si querés contestarle a Alejandro. Como todo gastroenterólogo, tuve, igual que los cirujanos, un enorme entusiasmo por la cirugía antirreflujo al comienzo, ya hace 20 años, o 15 o 20 años. Que después se me fueron yendo porque creo que le pedimos algo que no podía dar, ¿okay? Le pedimos una solución mecánica a un problema que era extremadamente complejo. Y ahí empezamos a seleccionar a los pacientes y vimos que los que realmente tienen un problema mecánico andan espectacularmente bien con la cirugía. Y a esos hay que seguirlos operando.
¿okay? Pero cuando uno se pone a operar pacientes con síntomas esofágicos, y bueno, empieza un problema muy serio porque no solo se quedan con el síntoma esofágico, sino que después tienen todos los líos de la cirugía. ¿Okay? Yo creo que el criterio de esto es la selección. Yo sigo mandando a operar pacientes, pero la selección es fundamental. Yo creo que hay una cosa que dijo Vero que me pareció importante. O sea, cuando vos relatabas, Vero, que los pacientes volvían a tomar IVP, sabemos hoy que más o menos la quinta o la cuarta parte de los pacientes que se operan en una cirugía antirreflujo vuelven a tomar IVP. Yo se los digo antes de mandarlos a operar. Y creo que se lo tenemos que decir. Y que no es un fracaso de la cirugía que el paciente tenga que consumir ocasionalmente IVP. No era el caso de Vero en los cuales no tenían reflujo. Pero si el paciente tiene síntomas después de la cirugía, ¿qué problema hay? Seguramente su score de Mister mejoró, seguramente ya no se levanta ahogado a la noche, y bueno, y tiene que tomar 2 o 3 veces por semana un comprimido de IVP. Pero antes estaba ahogado 4 noches por semana. ¿Okay? Entonces, creo que lo que dice Ale es fundamental. Seleccionar a los pacientes es capital, y no hay que pedirle a la cirugía lo que la cirugía no puede dar. La enfermedad por reflujo es una enfermedad compleja que tiene una cantidad de gatillos y connotaciones cambiantes incluso a lo largo del tiempo de la vida de un paciente, y creer que por armar una nueva válvula vamos a poder resolver todo probablemente sea algo de omnipotencia, ¿no? Vamos a tener que seguirlo al paciente y verlo con él. Las cosas mecánicas andan bárbaro, el resto, bueno, tendremos que encararlas también. Esto no es una vesícula que se la sacás y el tipo no hace más cólico. El paciente va a seguir estando. No sé si opinan lo mismo los cirujanos, ¿no? Cecilio, sí, realmente esto forma parte de lo que es tratar enfermedades funcionales con una operación. O sea, este es el desafío. Y bueno, yo me guardo para hacer un pequeño comentario y no extender mucho la charla. Solo le voy a transmitir 2 preguntas a Verónica. ¿Qué valor actual otorgan las válvulas parciales o siempre floppy Nissen? En 2 palabras, Vero, y si queréis agregar algo más, por supuesto. Personalmente siempre floppy Nissen. Objetivamente se vio que la funduplicatura posterior en estudios randomizados es muy comparable al Nissen, no así la funduplicatura anterior. La funduplicatura anterior la usamos en casos especiales, por ejemplo, cuando hacemos una miotomía de Heller y queremos hacer una válvula antirreflujo y a la vez queremos cubrir la parte de la mucosa que quedó expuesta por una posible mínima perforación inadvertida. En eso es muy útil la funduplicatura anterior, pero si no, no, tenemos que comparar Nissen con posterior. Personalmente, repito, Nissen. Y una cosa que quería aclarar, que estoy totalmente de acuerdo con Cecilio con respecto a la esofagitis B, el tema es que a veces hay que acomodar la realidad a lo que dicen los consensos, ¿no es cierto? El último consenso de Lyon, que fue en el 2018, esofagitis B, lo pone en duda. ¿Y por qué lo pone en duda? Por el tema de la variabilidad interobservador. Esa es la única duda. Personalmente y en nuestro equipo, para nosotros esofagitis B es reflujo. No sé si querían, si tienen alguna otra pregunta. Sí, nos preguntan si es mandatorio hacer pH-metría de control luego de la funduplicatura. No, de ninguna manera, salvo que el paciente vuelva a tener síntomas y ahí empezamos con todo el esquema nuevamente de estudio del paciente. Bueno, excelente. Estamos en tiempo y me reservo un poco una conclusión. Yo creo que recién Cecilio dijo una de las cosas más centrales donde un poco le dio el pie a Alejandro, donde se debe tejer esta nueva actualidad en el manejo de esta enfermedad. Esta enfermedad no se puede ser manejada de forma individual, tiene que ser manejada en equipo, y tenemos un arsenal de recursos diagnósticos y terapéuticos que es nuestra responsabilidad ordenarlos en una secuencia lógica y complementados entre sí. Yo creo que ver solamente del lado del versus, si hacemos procedimientos endoscópicos o hacemos procedimientos quirúrgicos, es quitarle la posibilidad de la complementación de estos elementos. Así que me parece que las conclusiones es el trabajo multidisciplinario, manejo multidisciplinario,
no es la gran mayoría de los pacientes que requieren tanta complejidad de análisis, pero aquellos que van a ser más complejos son los que necesitan de un análisis en conjunto. Me parece que ese es el desafío que tenemos aquellos que nos entusiasma esto, y también saber de que hay bajo la superficie un mundo nuevo que está aportando nuevas alternativas menos agresivas, y que el camino va hacia ese tipo de alternativas, a la menor agresividad y a los mejores resultados, y cuanto mejor diagnostiquemos y mejor combinemos esos recursos, va a ser el origen de los mejores resultados para nuestros pacientes.